Momento de promocionar el cine independiente en Panorama Argentino en una charla abierta en exclusiva que mantenía uno de nuestros productores, Adrián Rodríguez, con Joaquín Mayto. ¿Quién es él? El director de la película documental El estado de las cosas. Un film que nos invita a la reflexión. Fíjate. El estado de las cosas es un documental de observación de una casa de remates. Esta casa de remates queda en el barrio de Flores. La particularidad, por lo menos que tiene esta casa de remates, es que se venden todo tipo de objetos, ya sea desde un sillón Luis XV a una caja llena de VHS viejos. Nos parecía como un buen ejemplo de lo que es el mercado. De cómo es que el mercado agarra y tiene espacio para vender todo tipo de cosas. Laburamos juntos con Joaquín y eso hace que todo el tiempo estemos revisando ferias americanas, lugares de objetos usados y demás. Y así terminamos un poco en Remates Artigas 1030, que es el remate donde transcurre la peli. Me acuerdo que la primera vez que yo fui, bueno, Joaquín yo lo conocía porque queda a la vuelta de su casa. La primera vez que yo fui empezamos a charlar un poco. Nos llamaba mucho la atención cómo inclusive nosotros dentro de ese lugar terminábamos pujando por objetos que de repente uno podría pensar que no tenían demasiado valor o algo que uno podría pensar de antemano que valía un montón, se iba por un precio muy bajo. Entonces como que empezamos a pensar un poco en como el carácter un poco ambiguo y absurdo, arbitrario del precio y del valor de los objetos y de las lógicas de mercado y de cómo el mercado se interpone en el medio de las relaciones entre las personas y cómo nos afecta desde ese lado. Y eso nos dio un poco ganas de hacer la peli. Creo que se redondeó yendo a fin de año, que fuimos de nuevo y estaba viendo un brindis de Navidad en el medio de la compraventa y eso ya dijimos, bueno, tenemos que filmar esto. La película estuvo en el Festival de Mar del Plata, que fue como una pantalla como bastante visible. También la peli nosotros hicimos como proyecciones alternativas, ya que al principio no contábamos con una pantalla de cine tradicional. Así que fue una peli que proyectamos en facultades, terrazas que podían incluir hasta una fiesta, cena. Y nada, como que nos inventamos un poco nuestro propio circuito, en cierta forma. Así hasta que llegamos al espacio Inca Gomón. Yo creo que hacemos películas porque tenemos ganas de decirle algo al público. Y creo que la mayor satisfacción es que la peli se vea. Que haya estado ahora en cine, en el Gomón, para nosotros fue recontra importante. Yo creo que la mayor satisfacción que tuvimos fue el contacto con el público, las devoluciones. Nosotros íbamos a la puerta mucho a pegar afiches y a volantear todos los días porque es recontra difícil meter gente al cine a ver una película nacional, independiente, que no tiene guita para prensa y difusión atrás. Hace no mucho proyectamos la peli en un festival de la UNTREF. Y nada, fue como una proyección súper linda, hubo como bastante gente y al final de la peli se quedó una señora con sus 2 hijos que me vinieron a hablar. El nenito de 8 años me dio la mano, me dijo, me gustó mucho su peli, señor. La señora también dijo que hubo momentos en donde se rió, momentos en donde lloró. Y nada, no sé, es loco. El estado de las cosas se llama así justamente porque creemos que vivimos un estado de cosas, un estado en donde todo el tiempo uno se está relacionando con objetos, ya sea comprando, consumiendo, usándolos. Y en cierta forma es como que uno tiene como una especie de antifaz puesto por los objetos y uno vivencia las cosas a partir del uso cotidiano que tienen las cosas.
recreando lo que fue uno de los robos magistrales de aquel 1972 con el objetivo de ayudar a la causa revolucionaria. Seré Millones, una película que 40 años después de ese suceso que marcó un punto de inflexión en la Argentina, habla de reflexionar acerca de nuestra historia. Seré Millones y la charla con su director. En enero del año 1972, cuando en la Argentina gobernaba la dictadura del general Lanusse, dos empleados de un banco protagonizan un espectacular asalto. Pero el botín que roban no es para uso personal, sino para aportar a la causa revolucionaria. Seré Millones es una película independiente sobre esta apasionante historia. Uno cuando ve películas del periodo, a veces hay como una cosa de distancia, ¿no? Como esos tipos que estudian los insectos y hablan medio en un lenguaje neutro. Y la idea nuestra era involucrarnos, tomar partido y decir, lo que hicieron estos tipos había que hacerlo. Y ellos fueron los que lo hicieron, conózcanlo. El comando subversivo atracó este banco 450 millones de pesos. Teníamos una historia muy fuerte, basada en un robo a un banco, que en, digamos, la concepción de los protagonistas no era un robo, sino era una expropiación. ¿En qué sentido? En el sentido de que era un banco del Estado, el Banco Nacional de Desarrollo, que queda a 100 metros de la Casa Rosada. Era la época que gobernaba el país el general Lanusse, era una dictadura que venía del 66, que había tirado abajo al gobierno de Ilía. El contexto internacional en el cual es asesinado el Che Guevara en el 67. O sea, era una época donde la cosa de la lucha por el socialismo estaba presente desde Vietnam hasta México. Los compañeros pertenecían a una organización guerrillera que combatía esta dictadura, que se llamaba el PRT-ERP. Y dos militantes de este partido eran justamente miembros de la Guardia de Seguridad del banco, ¿no? Entonces, fingiendo un cumpleaños, una cosa, permiten entrar al banco en un horario nocturno a sus compañeros en enero del 72 y se llevan 10 millones de dólares. Con ese dinero que se recupera, se financia la fuga de Rawson, que fue parcialmente exitosa. Se fugaron, de hecho, los principales líderes, los 6 principales líderes de las organizaciones guerrilleras, de los más de 200 prisioneros que tenían en esa cárcel. Lo tratamos de contar con algunos recursos fuera de lo común dentro de lo que son este tipo de narraciones históricas, ¿no? Tratamos de hacerlo más entretenido, más atractivo para los jóvenes. Entonces hicimos que estos dos protagonistas que aún vivían cuando se filmó, interactuaran con un grupo de actores jóvenes, ¿no? A los cuales ellos mismos tenían que seleccionarlos primero y la tarea de los actores era enterarse, no solo de los hechos como hecho en sí, como narración, como dramaturgia, como drama, sino del espíritu que había detrás de esos hechos. No son héroes, no son gente especial, sino son gente que en algún momento tomó una determinación que tiene que ver con un espíritu de época. Esto de la entrega a un ideal colectivo, la lucha por el socialismo, la lucha contra la dictadura y el ideal de que era posible un mundo diametralmente distinto al que vivían en ese momento de represión y sangre, ¿no? Ponemos en pantalla ahora la charla abierta que tenía Diego Landoni, uno de nuestros productores, con el director de la película 8 tiros, un thriller psicológico que narra la historia de venganza de dos hermanos. Una propuesta interesante para disfrutar del cine nacional. Fíjate. Ocho tiros es la historia de una venganza entre dos hermanos. Es un camino de redención de uno de ellos para liberarse de un dolor que se originó cuando ellos eran muy chicos con su padre. Es un thriller psicológico con elementos de suspenso y de acción. Y básicamente es una historia de una venganza entre dos hermanos. Tener a Daniel Arauz como protagonista y fue un honor. Después lo que fue el casting y la búsqueda de todo el elenco fue un trabajo en equipo con los productores.
Juan es un hombre que vuelve a la vida en búsqueda de venganza y, como decía antes, a redimir un dolor muy profundo, pero básicamente vuelve para vengarse de su hermano, que lo mandó a matar 7 años antes y lo creía muerto. Vicente es el hermano de Juan y es el jefe de una organización delictiva, linkeada al poder. Es una persona inescrupulosa, impune y también una víctima. Leticia Brediche es la mujer oculta de Vicente, el hermano de Juan. Es la madama de un prostíbulo y es una víctima. Es una víctima que no eligió estar donde está y parte del camino de venganza de Juan es liberar a ella de ese cargo. Básicamente la película está rodada en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La estética general que planteamos y el objetivo era poder construir un no lugar, o sea, que vos no identifiques particularmente que la historia sucede en determinado lugar del mundo, en determinada ciudad o en determinado país. Se va a encontrar con una película con un suspenso importante que lo va a sostener hasta el final para ver un desenlace que seguramente no estaba previsto. Si las expectativas no fallan y el planeamiento que se tiene de lanzamiento, la película se va a poder ver en todo el país. Ya volvemos con más Panorama Argentino.